Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en el podcast de Contracultura. Un gusto poder estar con toda la audiencia que nos sigue aquí en el canal, que comparte nuestros videos para que lleguen, por supuesto, a más personas y que también que nos apoyan a través de las distintas plataformas que tenemos para poder hacer crecer esta operación. Vamos al grano, vamos a hacer un salto, vamos a sumergirnos hoy día en una historia, en bastantes historias, vamos a hacer algunos análisis de algunas de las cosas que están pasando y ese salto lo vamos a dar a Europa. Vamos a ir directamente a Ucrania para saber qué es lo que está pasando en Ucrania en este momento. Y para eso estoy con mi amigo que ustedes ya conocen, Roberto García, que es psicólogo y que nos ha acompañado a hacer bastantes programas que han tenido muchísimo éxito aquí en el canal. ¿Cómo estás, Roberto? Desde el otro lado del mundo. Bienvenido aquí nuevamente al podcast de Contracultura. Estoy muy bien, querido amigo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos desde Ucrania, desde el bosque, en una locación secreta en la que estoy, pero está cerca de Kiev, en las afueras, cerca de un lugar que se llama Obuji. Muy bien, todo tranquilo dentro de todo, querido amigo, para ser una situación tan huracanada, digamos, como la que presenta la prensa. Todos sabemos que la prensa no trabaja para la verdad, sino para el mal. Por ende, tratan de tergiversar los tenores de las cosas. Sin embargo, sí, está tensa la situación. Aún así, los ánimos, no solamente el mío, sino el de mi familia y el de la gente, de los vecinos, la gente de las ciudades donde yo he ido a abastecerme y todo, se ve todo tranquilo, amigo mío. Tú hablaste de la prensa. Hemos visto una narrativa que se está instalando hace algún tiempo respecto al conflicto en Ucrania. Vimos que esto comenzó, bueno, esto es de una larga data, pero lo último que vimos fue en la revolución esta de colores, ¿cierto? Donde participó el Departamento de Estado norteamericano con otros operadores. Hicimos incluso un documental sobre esa revolución de colores en Ucrania y cómo eso tenía que ver con otras revoluciones que se habían gestado en otras partes del mundo. ¿Qué es lo que estás viendo tú hoy día que podrías, para desmitificar un poco esta narrativa que se está viendo hoy día en los distintos medios oficiales de comunicación? ¿Qué es lo que crees tú que están mintiendo o no están contando las cosas tal como son? Bueno, siempre ha pasado un poco lo mismo con todos los conflictos que han habido, incluido lo que tú mencionas de la Revolución Naranja. Yo no estuve acá en la Revolución Naranja, pero sí estuve cuando estaba el presidente Petro Poroshenko, anteriormente acá, hace como 4 años más o menos, cuando él estaba entregando el último año de presidencia. Y como tú sabes, en el mandato de Donald Trump, todos los conflictos bélicos fueron pausados porque él quitó poder a NATO, porque estaban absorbiendo de forma criminal recursos, y les quitó por eso poder militar. Ahora que está este caballero que no sé si se puede mencionar por los bots de censura. Sí, claro, el pero presidente el de nuevo Estados presidente de Unidos, el Estados Unidos, señor Joe Sleepy Biden. Joe Sleepy Biden, exactamente, que obviamente está retomando el plan de Barack Obama de fustigar un conflicto armado, tratando de utilizar, como lo hacen en cada nación estos grupos de poder del mal, las debilidades, los miedos de la gente, para apelando a su patriotismo, los dolores de pasado, inclusive se han hablado hasta de Holodomor y las heridas que tiene el pueblo ucraniano, para hacer que ellos apoyen las iniciativas armamentistas de la OTAN, a modo de, por supuesto, iniciar la prometida Tercera Guerra Mundial, que hemos hablado en este espacio, creo, las famosas misivas o cartas que tiene Giuseppe Mazzini con Albert Pike, ambos masones, en los cuales está, para el público lo pueden encontrar en Google, en las cuales ellos hablaban de cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial y que le iban justamente a producir en esta zona. Y la gente está bastante tranquila, fíjate, no está tan muerta de miedo como dicen. La gente aquí ya está curada de espanto. Recuerda que acá es uno de los pueblos que más ha sufrido dolor bajo la bota soviética, comunista. Y por eso mismo acá están operados de los nervios, como decimos en Latinoamérica. La gente está tranquila, dice: yo no me voy a ir de mi casa, me voy a quedar acá.
sí voy a pelear si hay que pelear, pero la gente, a pesar de que tiene, por medio de la prensa que les ha metido, inyectado rabia, odio y división como lo hacen en cada país, tienen un cierto resquemor hacia Rusia, pero en realidad, mientras el ucraniano pueda trabajar tranquilo, seguir produciendo, no se hace mayores problemas, no es completamente rusófobo como dicen. Sin embargo, la NATO, ¿no es cierto?, la OTAN, junto con Estados Unidos, se han encargado de inyectar esta falacia de que si ellos se unen a la Unión Europea y a la OTAN, se van a solucionar todos sus problemas y que van a prácticamente pasar a tener el PIB de Austria en un segundo. Claro. Y juegan con la... Tú sabes, querido amigo, como tú has hecho programas especiales de esto mejor que nadie, cómo acá se vivió la deprivación de cosas básicas durante la Unión Soviética. Entonces, ellos juegan con ese miedo inconsciente que tienen acá a no tener acceso a cosas, a tecnología, a mejor vida. Y les dicen que si ellos ceden y se unen a la Unión Europea, eso lo van a tener casi de forma instantánea. Entonces, con esos pretextos, han logrado que la gente les permita meter un tonelaje armamentístico severo, cruzando las líneas rojas que Putin, como todos sabemos, había trazado hace no más de unos cuantos meses. ¿Te acuerdas cuando hizo su rueda de prensa anual? Lo recuerdo. Entonces, básicamente lo mismo que pasó ahora con la reunión que tuvieron en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde estuvieron insultando a Rusia indirectamente todos los países que están metidos en esto. Comentemos un poco eso porque me parece súper interesante, porque hemos visto algunas cosas que no cuadran para nada con el mismo discurso de ellos, que ahora hablan de que Ucrania tiene que poco menos que proteger sus fronteras, y son los mismos que tienen las fronteras abiertas de par en par en diferentes países del mundo, incluyendo la frontera sur de Estados Unidos, por ejemplo. Pero el discurso ahora de la protección de las fronteras es completamente hipócrita. ¿Qué es lo que podemos destacar de esta reunión? Que me gustaría que nos contaras un poco, porque tú pudiste ver ese video completo. ¿Cuál fue el tenor de esta? Porque me parece muy importante esta reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, creo que fue, ¿cierto? Exactamente, el Consejo de Seguridad de la ONU, donde estaban los principales actores de la OTAN y algunos otros miembros como Brasil, qué sé yo, China, y la mayoría de países que están unificados y que dependen también económicamente en cierta medida de la ayuda o la comunión económica de Estados Unidos, estuvieron toda la reunión hablando mal hacia Rusia. Estaban los rusos presentes tratando de poner paños fríos a la situación. Sin embargo, aseverando que a ellos no les parecía bien que países extranjeros y la OTAN, de la cual Ucrania no es miembro y no puede ser miembro por una de las cláusulas legales que la misma OTAN tiene, que es que no puede entrar por ningún motivo, eso está escrito, no me acuerdo en qué código, pero ningún país que tenga un conflicto abierto en su territorio puede ser miembro de la OTAN. Y por eso Georgia, igual que Ucrania, están en la misma condición, no pueden entrar. Y aunque no han podido entrar, todos los países que fueron impulsores en cierta medida de la Segunda Guerra, a mi gusto personal, y me hago cargo de eso, han estado introduciendo gran tonelaje de armamento, a pesar de que no son parte de la OTAN, como Inglaterra, España, Suecia, y todos estos países han estado, nosotros los vemos acá en las noticias continuamente locales, que los suecos y otros países han estado, los militares, me refiero, insultando a los militares rusos, diciendo que son cobardes y que ellos valen, uno de ellos vale como 10 o 20 rusos. Y han estado todo el tiempo jugando a pisarles los callos al oso de manera de provocar un conflicto armado. Y esto también me hago cargo. Yo hipotéticamente creo que ese tenor de casi de bullying que se vio en la reunión de la OTAN era una estrategia que entre todos tratan de llevar a cabo para hacer que el oso grite. Exacto. Y ellos tener la excusa para abrir la caja de Pandora que quieren abrir, porque como sabemos necesitan urgente una cortina de humo por los temas que hemos tocado referente al asunto del
del bicharraco, llamémosle. Sí. Entonces, creo que va por ahí un poco lo que está sucediendo y estos tipos necesitan urgente reactivar sus economías. Y también la OTAN tiene que probar que no está obsoleta, que no está haciéndole a todo el mundo perder el tiempo. Entonces es una cosa, en el fondo, de quién infla más el pecho. Rusia se mantuvo bastante sobrio en la reunión, trató de decir que había la misma distancia de su frontera hacia Ucrania que Ucrania la suya, con la diferencia que ellos tenían en su territorio derecho a hacer lo que quieran con sus armamentos, y que les parecía incorrecto que los demás países estuvieran supliendo de esa cantidad de misiles, de todo tipo de armamento bélico súper destructivo, y que lo estuvieran apuntando hacia Rusia en la frontera. Entonces, posterior de eso, hicieron unas ruedas Noruega y otros países y estuvieron, obviamente, hablando bonito y altisonante, pero insultando continuamente la honra del pueblo ruso, independiente de quién tenga razón y quién no la tenga. Eso no es un juicio de valor que nosotros no vamos a hacer. Exacto, claro. Claro, ese es un juicio de valor que no nos corresponde a nosotros, porque la historia que tienen ellos como pueblo es larguísima y hay que entrar a conversar cosas que son muy extensas. Sin embargo, se nota la intención, y Zelensky hace un par de días, el presidente de Ucrania, dijo que él les pedía a todos, por favor, que dejaran de meterle leña al fuego. Lo dijo con una expresión muy similar, porque en el fondo Ucrania está en las mismas condiciones que estaba hace un año y casi hace 2. Entonces decía, ¿por qué ahora están haciendo tanto escándalo? ¿Por qué quieren producir? ¿O cuál es la intención? No elucubró, pero preguntaba, ¿cuál es la intención que hay detrás de la prensa de estar poco más diciendo que o nosotros somos cobardes o los rusos son cobardes? Con tal, es como este juego, no sé si te acuerdas de la escuela, cuando tú le decías a un compañero que el otro le estaba molestando y al otro le decías lo mismo para que se pelearan. Es una cosa más o menos de esas características. Sí, claro. Y lo que ha pasado, como han manipulado mucho la prensa internacional, los canales que ya sabemos del mal, de la ingeniería social y la manipulación de masas como CNN, entre otros, los canales ingleses también. Que a todo esto ha perdido casi el 90% de su audiencia CNN, solamente como dato ahí para un dato interesante. Claro. Es interesante que todos esos canales, no todos, pero la gran mayoría están, como tú dices, jugando a pérdida en términos financieros, porque en realidad la ganancia ya no es lo más trascendental, sino es seguir inyectando ideología. Y la narrativa, el mantener el control de la narrativa. Claro, mantener el control de la narrativa que ellos quieren imponer para que la gente vea la cortina que ellos quieren que vean en vez de la verdad. Entonces, lo que ha pasado, como ellos han manipulado la mente de los ucranianos y juegan con sus dolores del pasado para modificar lo que ellos opinan y cómo se posicionan frente a esto, lograron que una parte de los ucranianos dijera con el hashtag Zelensky no es Ucrania, diciendo que él era malagradecido, básicamente porque no agradecía a todos los países que amablemente no ponen ni siquiera un soldado, pero sí están armando a Ucrania hasta los dientes y colocando armamento también en Rumania y otros países que están alrededor del cinturón ex soviético, Polonia también. Y bueno, esa es la situación hasta ahora. Ucrania, fíjate que los ciudadanos están en bastante calma, a pesar de que están un poco molestos con la prensa, te diría yo, porque ha jugado un papel que yo me atrevería a decir que es criminal. Porque, por ejemplo, vino el primer ministro de Inglaterra, que ya todos conocemos, que es Boris Johnson, y fíjate lo que dijo, que fue tan interesante, aunque no lo puedas creer. Lo que dijo, y está en Twitter, así que lo pueden buscar. Su declaración fue que los ucranianos están listos para sangrar por su patria. Imagínate que venga un extranjero a Chile a decir que nosotros estamos listos para sangrar por Chile si nos ataca Argentina. ¿Con qué derecho viene un extranjero a instalar estas ideas y a ofrecer la sangre que no le corresponde ofrecer? Es muy interesante que la posición que están tomando en cuenta que Boris Johnson, todos sabemos que ha trabajado, al igual que Macron, con la banca Rothschild en repetidas ocasiones. Está lleno de material audiovisual que lo prueba. Entonces parece ser que todos están jugando un juego de imágenes y de caretas que parece tener una macabra intención, porque ellos, con tal de hacer el statement y de intimidar y mostrar que tienen músculo aunque no lo tengan,
con este juego que tienen entre China, Rusia y el nuevo orden parece ser tripolar que están tratando de formar estas potencias en vez del antiguo orden en el cual Estados Unidos era el sheriff. No les importa que se sacrifique en el fondo vidas de ciudadanos ucranianos. En el fondo es lo que menos les importa es eso, a mi visión y a la visión de muchos ucranianos. Fíjate que yo varias veces he hablado, porque tiendo a ser sociable, con personas de distintas edades y dicen, sabes que yo sigo viviendo mi vida tranquilo, ya no tengo miedo a la muerte ni nada, me da lo mismo. Sin embargo, están molestos con toda esta situación porque se dan cuenta que ellos están en un zapato chino y que Claro. los están engañando y que los están utilizando como moneda de cambio para prender el puntapié inicial de la Tercera Guerra Mundial que prometieron, como decíamos, Mancini con Albert Pike. Claro, que a todo esto incluso estaban diciendo hace poco, yo recuerdo que esas famosas cartas del rito escocés eran también una de estas, una falsificación y una teoría de conspiración, pero ya estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, a ese tipo de narrativa. Sí, Si hiciéramos una, porque los eslavos son son pueblos de tradiciones, ¿cierto? Y son sí. pueblos que pasan sus tradiciones, sus cantos, su música, su cultura de una generación a otra. Y no es tan fácil a veces permear esa cultura como pasa en Occidente. ¿Qué crees tú que opinan los jóvenes en general de esto? ¿Están más del lado de la Unión Europea? ¿Son más prorrusos? Y te lo pregunto pensando quizás en la incidencia que puede haber tenido esta revolución naranja que vimos que pasó justo hace muy poco tiempo. ¿Qué crees que eso fue un detonante de alguna manera para tratar de llevar a la juventud hacia querer acercarse un poco más a la Unión Europea y dejar sus raíces a lo mejor más tradicionales? ¿Qué crees que pasa ahí o qué papel podría haber jugado Sí, esto? bueno, inicialmente no se puede hablar de este tema si no decimos que está probado y es un hecho probado de la causa la participación criminal que tuvo el señor George Soros en todo lo que dio la Revolución Naranja y cómo también se sabe que hubo unas llamadas telefónicas de personal de la presidencia de Barack Obama Sí, que estuvo diciendo cuando ellos habían resuelto el problema, porque fíjate que eso está documentado. Ellos, los europeos, junto con Ucrania y Rusia, habían resuelto el problema e inclusive ahí todavía se podría no haber perdido Crimea. Imagínate lo que significa eso. claro. Eh, Bueno, es por eso y que lo que sucedió... perdona que te interrumpa ahí, pero un general sí, norteamericano de alto rango acaba de anunciar lo mismo. Dijo, este es un problema estricto de Europa y Rusia. Nosotros no deberíamos por qué meternos en esto. por supuesto. Pero en esa ocasión, una señora que no me recuerdo el nombre, pero lo pueden buscar con facilidad, porque se filtró esa llamada telefónica y ella estuvo obligada a pedir disculpas públicas en los Estados Unidos, en el gobierno de Obama, donde ella le decían, oye, ya resolvieron el problema, este presidente va a dimitir y van a hacer elecciones, ¿no es cierto?, nuevas, y se va a solucionar el problema y vamos a arreglar las cosas por la buena. Y ella en esa llamada, voy a decirlo en inglés porque si lo digo en español capaz que te censuren el canal, pero ella dijo, fuck Europeans, y por eso tuvo que pedir disculpas. Y dijo, no, aquí no van a venir a poner aquí presidentes que no estén con los intereses americanos. Aquí nosotros vamos a ver cómo se arregla el problema. Y eso fue Claro. filtrado y eso está ahí. Entonces hay muchas cosas así. También hubo algunos francotiradores en la Revolución Naranja que fueron los que calentaron la olla más de que estaba realmente caliente, que dispararon para lado y lado y después se descubrió que eran mercenarios que habían sido contratados por ahí. Entonces hay una serie de irregularidades con ese tema. Sin embargo, lo que quedó claro es que los ucranianos en el fondo quieren, por supuesto, no sufrir las sanciones y ese es el tema que hay que diferenciar y aclarar. Ellos lo que no quieren de Rusia es que si se unen con Rusia tal vez van a tener las mismas sanciones económicas que tiene Rusia hasta por debajo de la lengua, pero ellos quieren tener apertura al comercio europeo por un lado, pero ellos son muy nacionalistas, ellos son muy protectores de sus costumbres, de su identidad, y tú puedes ir a cualquier parte. Imagínate que yo en las ocasiones que he salido me he dado cuenta que los hombres ucranianos con las chicas siempre terminan cantando sus canciones de cientos de años atrás, Claro. cuando están en los bares o en los cumpleaños o en las fiestas.
y son gente que ama mucho su patria, y por eso mismo que ellos no están dispuestos a moverse, pase lo que pase. No quieren guerra, por supuesto, ellos son gente pacífica, son gente de trabajo, son gente conservadora, ordenada, de familia, tienen muchos arraigados los valores familiares, los valores cristianos. Y yo creo que en el fondo también es ese el motivo por el cual hay siempre una especie de desprecio hacia, como lo hay con Hungría, por ejemplo, que es parte de la Unión, es otro tipo de situación, pero me refiero a desprecio, la molestia que hay con su deseo de mantener esta forma de vivir la vida con costumbres arraigadas en sus valores patrios y en su tradición cultural, claro, y étnica. Claro. Y ese es uno de los problemas que tienen con Rusia también. Eso es algo que todos sabemos, que ellos en el fondo no han aceptado en el fondo que se inyecte esta ideología que pretende, por supuesto, aniquilar a Occidente y la forma de cada pueblo occidental en que gusten vivir su vida. Entonces, y otro dato más con el que cierro lo que me preguntabas. Otro dato muy curioso, fíjate que salieron muchos acá datos de prensa investigativa que prueban que Soros en este mismo instante, ahora que bajó, por supuesto, todo acá está botado por el suelo las propiedades y todo, se ha puesto a comprar como loco George Soros en Ucrania. Tremendas propiedades, edificios antiguos. Él siempre ha estado haciendo lo mismo con la Open Society y otra empresa que se llama Dragon algo, no me acuerdo el nombre que le colocó de fantasía. Y justo ahora que están fagocitando este conflicto, él se pone a comprar como loco. Es una cosa que al final ahí uno se da cuenta que hay incongruencias que son por lo menos para decir, oye, aquí pasa algo. Claro, sabemos que dentro de los juegos de los grandes hombres ricos, dice, cuando haya sangre en las calles, compra. Y vimos la intromisión, claro, descarada. De hecho, están toda parte de la documentación de eso, pero es bastante. Está en el documental que se hizo acá en el canal, que se llama América detrás de las revoluciones. Y justamente parte explicando qué fue lo que pasó en la Revolución Naranja y cómo ese mismo modelo de revolución se empezó a utilizar en otros países. Entonces es muy interesante todo esto que nos cuentas desde Ucrania para poder entender un poco más, acercar un poco a la gente realmente a lo que está pasando. Se ha hablado mucho de la cortina de humo, de la necesidad de crear esta guerra, estas declaraciones incendiarias que vemos todos los días y además los movimientos de tropa. Hay bastantes grupos en Telegram. Inteleslava es uno muy bueno que se los puedo recomendar a la gente para que vean, donde muestran bastante información de lo que está pasando en las fronteras. ¿Tú tienes alguna información de lo que está pasando ahora en las fronteras respecto a movimientos de tropas, algo que se reporte que valga la pena mencionar? Bueno, solamente decir que obviamente Rusia, como es una cosa de juegos de guerra, al final está obligado a mostrar músculo y no se ha limitado en eso. Hay una serie de armamentos de destrucción potente de corto alcance y sabemos que el armamento que tiene Rusia, la cobertura por tierra no es tan poderosa también por el tamaño de extensión de su país, pero da para hacer una incursión en Ucrania. Por supuesto, ellos no quieren hacerlo, lo han dicho en una serie de ocasiones, un montón de veces, que no tienen interés en hacerlo, pero que están dispuestos a tener que neutralizar en el fondo la cantidad de armamento que en las fronteras les ha instalado equipamiento antiaéreo, entre otras cosas, estos misiles Javelin y otras cosas más, los distintos países, pues entre Polonia, Estados Unidos le comandó a Polonia que les entreguen armamento. También han puesto, como te digo, en Polonia algunos armamentos estratégicos, en Rumania también y en otras partes. Entonces, sí, pues evidentemente hay armamento, hay movimiento de tropas. Rusia en la reunión del Consejo de Seguridad de OTAN se negó a que eran los números que ellos decían. Si decían que eran menos, que ellos no iban a revelar, no tenían por qué hacerlo, pero que ellos no habían dado cifras oficiales y que ellos estaban tergiversando la información para hacerlo parecer más apocalíptico de lo que era. De lo que era, claro. Entonces, ese dato igual hay que tomarlo en cuenta. Sí.
Ahora, Que es entendible, además, Rusia pues sigue aseverando, esto se maneja de esa manera. Nunca van a claro, revelar las cifras ni por un lado ni por el otro. Si eso es parte de cómo se manejan los juegos de guerra. exactamente. Bueno, y cerrando el tema de Maidán para no quedarme con lo último de cierre, que el presidente Yakunovich se decía que era prorruso, ¿te acuerdas que lo Sí, acusaban de eso? sí. Que es el que se tuvo que arrancar a Rusia finalmente. Pero ese presidente en realidad jugaba con los platillos chinos. ¿Has visto ese juego de los palitos con los platillos chinos? Porque en el fondo Ucrania estaba en bancarrota y estaba sin dinero. Y en los europeos, con los americanos, les ofrecían una cantidad muy baja de dinero, menos de 1.000 millones, recuerdo, y Rusia le ofrecía como 120 y tantos mil millones. Entonces, no había punto de comparación, y ese era uno de los motivos por los cuales él fue acusado de prorruso, pero era un asunto que también obedecía a asuntos de orden de supervivencia financiera. Sin embargo, acá la prensa está muy impregnada de esbirros de George Soros. Inclusive, fíjate que lo primero que hizo, si tú te acuerdas, el presidente actual, que es Volodymyr Zelensky, cuando salió, fue cambiar a mucha gente del Parlamento. ¿Te acuerdas que cerró el Parlamento inclusive? Porque Lo decía que recuerdo. había muchos infiltrados de George Soros. Él mismo lo dijo. Claro. Eh, y tuvo que hacer despidos masivos. Qué increíble como Entonces, siempre se van repitiendo los mismos nombres, las mismas personas, el mismo tipo de conflicto. Si bien es cierto, hay algunas diferencias, pero podemos ver, y la gente se da cuenta finalmente, cómo se empieza a dar cuenta cómo se manejan estos juegos de poder, los intereses que hay detrás, porque aquí ni siquiera hemos hablado y no nos hemos metido en el tema, en el tema geopolítico, que es tremendo además lo que hay detrás de todo este conflicto en Ucrania, del alcance de la OTAN, claro. etcétera. Pero es impresionante, impresionante. A mí ya, bueno, a esta altura, no solamente a mí, yo creo que a ti te pasa lo mismo y a los auditores también, ¿eh? Que ya no se extrañan de nada. Estamos acostumbrándonos a ver y normalizando la irresponsabilidad de líderes que empiezan con estas declaraciones que son incendiarias, que finalmente terminan afectando la vida de miles y millones de personas. ¿Cómo podríamos explicar ese fenómeno, Roberto? Porque esto es de una irresponsabilidad tremenda. Hemos visto lo que está pasando con ¿Te acuerdas cuando se decía que Trump iba a generar una tercera guerra mundial y que no se podía dejar en manos de este loco lunático el poderío militar estadounidense y los códigos de lanzamiento de los misiles balísticos? Y hoy día estamos viendo, y los demócratas aseguraban que esto no iba a suceder. O sea, que iba a suceder con Trump. Sí, claro, Y si hay me que, recuerdo perfecto de eso. si hay que darle un mérito a Donald Trump, y incluso a aquellos que lo criticaron y que criticaban el actuar belicista de Estados Unidos, este rol de sheriff, hay que darle ese mérito de que al menos congeló el tema de los conflictos internacionales, de meterse en estas guerras. Que por cierto, Exacto. los patriotas norteamericanos no quieren eso y nunca han querido y han sido los más críticos de sus propios organismos, como el Pentágono, la CIA, bueno, el FBI, etc. Entonces, Por supuesto. esta, Así como. esta Sí, irresponsabilidad, Roberto, ahí te quiero llevar yo porque creo que estamos pasando por alto, sí. y tú como psicólogo creo que entiendes perfectamente a lo que me refiero, a la irresponsabilidad de ciertos líderes que están llamando literalmente a que se formen guerras civiles, a que los civiles se enfrenten unos con otros, a inundar a los países con personas de dudosa procedencia o de dudosas intenciones. ¿Qué te parece todo este juego macabro que es realmente, si solamente se puede describir como maldad pura? Maldad pura, no hay otra manera es casi demoníaco lo que estamos viendo. Sí, bueno, lamentablemente esta élite o este deep state, este estado profundo del que tú has hablado tantas veces, siempre ha cumplido con las mismas características, y a pesar de que ellos se han encargado, pero sin descanso y de forma exhaustiva, a perseguir todo libro, persona, autor, académico, intelectual que ha dicho la verdad, que esto no es primera vez que lo hacen, solamente que ahora es más peligroso por el nivel, por supuesto, armamentístico extremadamente destructivo que hay ahora.
Sin embargo, no es primera vez que hacen que los seres humanos se aniquilen entre ellos, no es primera vez que destruyen, sabotean países, que engañan a la gente y que muestran sus características reptiloides, no digo porque sean reptiles, sino porque realmente tienen la sangre fría, tal como si fuesen un reptil y estuvieran comandados por lo más primitivo de su mente. Con la sangre fría, ellos mismos operan como quien estuviera jugando a Monopoly, como quien estuviera divirtiéndose un domingo jugando Monopoly, pero en realidad en vez de perder una casa plástica o una ficha o papel de mentira, se empobrecen países, fracturan economías, generan muertes masivas, destruyen vidas, y ellos no sienten empatía por estas personas porque la psicopatía, en el fondo, la sociopatía, la psicopatía, el trastorno antisocial de personalidad, la caracteropatía, como llamaba el autor Lobachevsky, que hablaba de estos temas, que hemos hablado en otros programas, plantea que ellos en realidad no sienten nada y que para ellos son simples juegos de poder en los cuales reordenan el mundo a su gusto, y ahora, como quieren hacer, por supuesto, su gran reseteo y su nueva distribución de poder para tener al ser humano más controlado cada vez con cada uno de estos gran resets que han hecho en la historia, que todos han implicado millones y millones y millones y cientos de miles de muertos por acá y por allá. Recordemos lo que pasó en la revolución bolchevique, que ellos hicieron exactamente lo mismo, y en las dos guerras mundiales también, porque se podían haber evitado. Había sí ánimo caliente, pero también había muy buena disposición de muchos actores de la política internacional que Sí. estaban dispuestos a ir por la vía del diálogo, y estos tipos siempre han sabido calentar el horno. Exactamente, A su gusto. ese punto es clave, sobre todo para entender la Segunda Guerra Mundial. Había disposición política para evitar el conflicto. La hubo, y eso está documentado, Exacto. pero sin embargo se trató de llevar esto a un límite. Se llevó y finalmente terminó lo que Exacto. terminó. Exacto. Y si hay una gran similitud, a pesar de que en la Segunda Guerra solamente había más periódico y los inicios de la televisión, la manipulación mediática era igual de descarada que ahora, Sí. con una narrativa absolutamente de laboratorio, fabricada, llena de mentiras, de inconsistencias, de incongruencias, mientras ellos se pegaban patadas entre ellos mismos debajo de la mesa, reptiéndose el mundo y profitando, por supuesto, con la maquinaria de guerra, tal como lo quieren hacer ahora para activar economías que están al borde de la fractura y con inflaciones que no se pueden sostener. Entonces, al final nos damos cuenta que todo esto son juegos de dinero, juegos de poder, juegos de vanidad, juegos de hedonismo y juegos de antihumanidad. En el fondo pareciese como que fueran algunos grupos de élite que odiasen a la humanidad, y que en realidad, mientras más mal la pase la humanidad y menos puedan depender de ella y mejor prescindir de ella, ahora con la robótica, la inteligencia artificial, lo hacen a destajo, sin ningún tipo de miramiento ni resquemor, sin ningún tapujo. Y eso es lo que estamos viendo, lamentablemente. No estoy diciendo que acá, por supuesto, que Vladimir Putin sea un santo, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que hay la disposición de evitar un conflicto poderoso, armado, de escalada horrorosa, y ellos en el fondo están metiéndole leña al fuego, si es que no es gasolina y pólvora, y tal vez lo logren, ojalá que no. Ojalá que no. Ahora lo divertido es bueno, hablando de la incongruencia, porque hay que poner las cosas en su justa medida. Esta es la misma gente que te viene a decir que quiere cuidar el planeta y protegerlo, y que hay que salvar al planeta. Cuando se sabe hoy día que el potencial que tiene una guerra nuclear, que muchos hablan ahí de lo que se llama la destrucción mutua asegurada, y que por eso es un escenario bastante improbable de repente el caer en un conflicto nuclear, porque ambos se terminan destruyendo. Y el potencial final valga la redundancia, de destrucción que tiene eso, es insostenible. Entonces, esta misma gente que nos viene a decir que viene a salvar el planeta y que está educando a estas generaciones con el tema de la preocupación que tienen por el cambio climático y todo este tipo de cosas, bueno, es la misma gente que está con estos discursos irresponsables incendiarios. Y eso es por nombrar solo un ejemplo de esto. De todas maneras. Pero es por nombrar solo un ejemplo.
Es impresionante Sí, de todas maneras. cómo la gente se traga este tipo de cosas y no pone en una justa balanza y decir, bueno, pero a ver, ¿quién es este? ¿Qué me está diciendo este? Es como lo que pasó con el director de la OMS, Sí, que ocultó 3 pandemias, ¿cierto? Epidemias creo que hubieron en su país, y después está controlando una a nivel mundial. O increíblemente, UNICEF, claro. que trata de ayudar a los niños con todo este discurso, recolectar dinero y todo, y promueve la ideología de género, por ejemplo. Y tienen acusaciones de abuso de menores, entre otras cosas más graves todavía, igual que ONU. Y esas están documentadas también y están en prensa abierta, y también las demandas judiciales de diversos países, y dentro de ellos Haití también. O sea, por un lado te ayudan y por otro lado te destruyen, te persiguen, abusan de tu población más vulnerable. Entonces nos damos cuenta, mi querido amigo, como siempre, que esta gente es una gente inmoral que tiene realmente una psique de psiquiátrico totalmente retorcida, una maldad realmente que ni siquiera creo que podamos comprenderla dialogando entre nosotros dos, porque realmente hay que ser así de malo para poder comprender la profundidad de ese nivel de oscuridad. Realmente no se puede decir de otra forma. Claro. Un buen ejemplo también de eso, de otra de las incongruencias, es todo lo que ha pasado al planeta con este tema del bicho este que anda dando vuelta y todo esto que han hablado. Bueno, a nadie le preocupa que el mundo caiga en una guerra. Estas mismas autoridades que te están metiendo en todo este problema, de pronto no les preocupa Sí. que haya una nueva guerra, que la gente sufra, se quede sin dinero, sin trabajo, que haya muertes, todo eso. O sea, aquí por todas partes es una incongruencia absoluta, si esto no resiste ningún tipo de análisis. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál va a ser el Sí. apoyo? Me imagino que si Joe Biden está rondando el 30% de aprobación, que vamos a decir que creemos en esa cifra por un momento, ¿qué porcentaje va a tener de aprobación un conflicto bélico en estas condiciones? Del pueblo Claro. norteamericano, por ejemplo, que ya están movilizando ciertas tropas, ya lo anunció, y de Europa, por ejemplo, de los mismos países de la OTAN. Yo creo que en esas condiciones es un conflicto que va a tener muy poca aprobación en ese sentido. Ahora, hablando de un conflicto, volviendo a la tesis de esta destrucción mutua asegurada, quizás ni siquiera necesitas tanta aprobación porque ya no tienes ni siquiera tiempo para desarrollar el conflicto, porque estas no son las guerras que vimos antes. No son estas Por guerras de supuesto. desgaste que se extienden y se alargan por tiempos No, muy claro. grandes. A lo mejor no hemos visto todavía eso en la historia, pero son movimientos muy Sí, precisos y muy cortos. Y los tiempos además se deben claro. acortar muchísimo, porque estamos hablando de armas cada vez más poderosas y con Por un supuesto. espectro de destrucción mucho mayor. Por supuesto. Inclusive han avanzado tanto las tecnologías termonucleares, que creo que es la que tiene más desarrollada Rusia, que ni siquiera sabemos realmente cuál es el potencial destructivo, pero sí los expertos dicen que en un rango de 1 a 6 horas el hemisferio norte, o sea, básicamente lo que tú dices yo lo diría. No habría nadie que le aplaudiese a Biden, aunque tratara de salir parado como el Capitán América, porque quedaría destruido prácticamente una porción importante del hemisferio norte. Y obviamente eso, la gente que no entiende tal vez tanto de geopolítica y de estos asuntos de guerra, eso sería de repercusiones absolutamente. ¿Recuerdas tú las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra en Chile? Por lo lejos que estuvo, fueron consecuencias económicas terribles. Chile lo pasó muy mal en ese tiempo. Claro. Entonces, imagínate cómo sería ahora con la destrucción total que habría, porque tú sabes, como bien decía Putin en una entrevista que le hicieron hace un par de semanas, él decía, esto es estúpido que le sigamos avanzando, porque todos tenemos, Estados Unidos, nosotros, Francia, tenemos sistemas de estos misiles intercontinentales, dentro de ellos que más encima Rusia tiene los famosos supersónicos, que son extremadamente potentes y rápidos. Dice que cuando se dispara uno, automáticamente se disparan en direcciones estratégicas todos, en el fondo. O sea, es una destrucción. No es como que, me disparó él, ahora le disparo yo, sino que es una cosa simultánea que está sincronizada computacionalmente, que sería una destrucción sin precedentes. Entonces, te das cuenta que esta gente está jugando con la aniquilación
de billones de personas. Esa es la realidad. Claro, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, se han manejado muchos escenarios, se ha especulado bastante sobre esto. No queremos caer nosotros en especulaciones, pero sí tratar de, a lo mejor, poder despertar la inquietud en nuestros auditores de que puedan entender el alcance de esto y que esto no se ha hecho, que no ha sido algo espontáneo. Y eso está bastante bien documentado. Y siempre es así, finalmente. La guerra es un negocio. Y es una manera de poder ejercer un control, de poder manejar el escenario geopolítico, ir cambiando el escenario geopolítico a conveniencia. También se ha hablado de la guerra como el pegamento de las naciones, que es una manera de mantener a las naciones. Eso era antes, por supuesto. Pero la guerra finalmente es una manera de dominar. No solamente de conquistar los territorios, pero de ejercer una dominación y una forma de controlar, de poder, de ejercer el poder. Entonces, es interesante como pocas veces se separa esto, porque hay mucha gente buena en Estados Unidos que no quiere que Estados Unidos entre de nuevo con este relato que está ejerciendo el presidente norteamericano en estos momentos. Y como te digo, yo no sé qué va a pasar ahí, pero con el porcentaje de aprobación que tiene y lo más preocupante es los conflictos internos que tiene Estados Unidos hoy día. Es peligroso porque los países, cuando empiezan a veces con tantos conflictos internos, hemos visto históricamente que tratan de desviar la atención con cosas externas, y a veces eso les es muy conveniente para poder tener un poco más, para poder respirar un poco más. Y estamos viendo que el gobierno de Biden no está respirando bien. Todo lo contrario, está bastante escaso de oxígeno. Exacto. Esto es lo que hemos hablado otras veces, que es lo que le llaman los magos prestidigitación, que yo cautivo la atención de la persona que está mirando mi truco de magia para que él mire en un lugar donde no estoy haciendo el truco, para que yo pueda hacer el truco sin que él se percate en el fondo. O sea, domino el foco de atención y lo distraigo con una cortina de humo para que yo pueda hacer mis trucos de espejos y chispas. Claro. Entonces, lo mismo que decía Sun Tzu, situación. El gran estratega chino, que decía exactamente lo mismo con otras palabras. Que había que tener un movimiento de distracción y atacar en la otra parte donde el enemigo menos se lo esperara. Exactamente, mi querido amigo. Y justamente toca la casualidad que todo esto de la mano de que se está destapando la olla con el famoso asunto del bicharraco del diablo. Claro. Y están desviando la atención de eso también. ¿Te acuerdas que hace poco sucedió un escándalo en Inglaterra por el asunto también de Boris Johnson? Que yo no sé con qué cara se anda paseando él, dándole discursos de moral y de guerra a los ucranianos, cuando él recién acaba de ser amonestado por algo gravísimo en Inglaterra, por andar de fiesta, digamos, en plena encierro. Ocupemos esa palabra mejor para que no nos censuren. Sí. Y cómo está lo que está sucediendo en Canadá y en otras partes que tú ya lo cubriste. Entonces, parece ser que están desviando la atención todos, y todos están aprovechando de sumarse a la campaña de Joe Biden, de Sleepy Biden, a modo de él, de colocarse en filita detrás de Biden y esconder todos sus pecados sucios y expiarlos con un vía crucis medio falso, sin consecuencias para nadie, salvo para los pobres ucranianos. Y eso es lo que creo que estamos viendo, mi querido amigo. Esto no es nada más que prestidigitación, es una lobotomía psicológica de nuevo, o sea, es una guerra psicológica junto con una guerra real para mantener a la gente confundida y engañada, distraída. Sí, claro, CNN ya nos regaló una guerra, ¿te acuerdas? Con la cosa de las armas de destrucción masiva. También tiene una participación importante en el derrocamiento del señor que lo predijo todo. ¿Te acuerdas en su discurso en la ONU? El libio, ¿cómo se llamaba? Gaddafi. Gaddafi, exactamente. Claro, bueno, y hemos visto esta seguidilla de operaciones que no eran necesarias, y que los países, una vez que los intervienen, están cada vez peor, porque son gobernados finalmente por potencias extranjeras, por gente que no entiende su cultura, que no habla su idioma.
Eso lo vimos incansadamente en Irak, donde no eran capaces ni de comunicarse y eran incapaces de entender tampoco los conflictos que tenían entre los chiitas, los sunitas, etc. Entonces, esta ya es una historia archirrepetida. Pasando a... Estamos aquí en el podcast de Contracultura, en el último segmento ya, y vamos a pasar a quizás cosas mucho más positivas. Sin bajar la guardia, por supuesto, vamos a analizar un poco el tema. ¿Qué te parece a ti, Roberto, lo que estamos viendo en Canadá? Este levantamiento popular, porque es un levantamiento popular de estos camioneros, ¿cierto? Traileros, como le dicen algunos mexicanos, y que está sentando un precedente y que ahora parece que se está replicando por distintas partes del mundo. Hemos visto que en Francia y en otros países, bueno, también en Estados Unidos se está organizando una marcha hacia DC, un convoy hacia DC, y en muchos países más se está empezando a replicar lo mismo. La gente está cansada, Roberto. ¿Cuánto más puede aguantar la gente en una situación como esta? Donde no hay futuro, donde no hay esperanza, donde todo se ve negro. Quieren que todos veamos todo negro y no tengamos ni futuro ni esperanza, y aprovechan de usar ese miedo justamente para llevarnos a este nuevo reseteo. ¿Qué te parece lo que está pasando? Sí, de todas maneras. ¿Qué te parece lo que está pasando con este movimiento en Canadá? Bueno, lo que está pasando es que los canadienses, al ser un país desarrollado y gente que dentro de todo es despierta y se dan cuenta que el avance de cualquier modalidad de socialismo, o sea, estamos hablando de cualquiera de los 17 puntos de la Agenda 2030, o todos a la vez, como está tendiendo a ser en todas las naciones, cuando empiezan a avanzar, sea lo de el brebaje este que están inyectando forzadamente, o adoctrinamiento escolar, o destruir la familia, o envenenar el agua, o los chemtrails, o lo que sea, todas estas aparentes banderas de bienestar son modalidades distintas de esclavitud. Y lo que comparten los canadienses, como hablábamos antes de estar al aire, mi querido amigo, junto a los americanos y muchos países de Europa, es que ellos ya saben lo que significa no tener libertad. Y ellos valoran muchísimo su libertad que se ganaron a pulso entre guerras, revoluciones y montones de distintos hitos evolutivos en términos socioculturales. Y la gente golpeó la mesa y dijo, basta, esto ya... Si lo permitimos un milímetro más, no hay vuelta atrás, nos vamos a quedar sin libertades, y llega un momento en que tú ya no tienes más oxígeno y aunque quieras pelear, ya no puedes, no tienes la fuerza. Entonces ellos tomaron la decisión a tiempo, mientras todavía les quedaba oxígeno y un poco de comida en el estómago, como dicen los americanos, a hot meal in the belly, una comida caliente en la guata. Aprovecharon que todavía no los habían arrinconado, neutralizado del todo con esta tiranía, obviamente, y tomaron opciones y se envalentonaron y están tratando de sacudir las patas de la mesa del nuevo orden mundial en Canadá. Eso es lo que está pasando. Si te fijas, hay muchos carteles que también hablan de que ellos tienen detectada cuál realmente es, a quién es obediente Justin Trudeau. También ellos saben la historia escondida que hay con él, con ciertas instituciones, con ciertas asociaciones con George Soros. Otra vez, de nuevo, que curioso hablando de George Soros. De nuevo, mira qué curioso. Sale hasta en la sopa el caballero, es una cosa impresionante. Si no es él, es el hijo. Claro. Es el hijo, la que sucesión. se llama George Soros Jr. La sucesión, claro. La sucesión. Que son 4 hijos y 5 con la ex esposa, que también está metida en Open Society. Claro. Que también él está relacionado con otros fenómenos como las famosas máquinas de votación o los software de votación casi de todos los países, incluyendo Venezuela, entre otros. Pero volviendo al tema de Canadá, creo que la gente tomó conciencia y le dio el peso real a la real amenaza que está si esto sigue avanzando y si uno sigue permitiendo que esto avance indiscriminadamente. En algunas otras partes la gente está más pasiva, más obediente, porque piensa que si se pone ¿cómo le llamamos? La inyección,
la inoculación número 200, ahí les van a dar un pase definitivo. Sí, y claro. en realidad, la verdad, ya reconocieron la mayoría de los tecnócratas que están detrás de las industrias de estos brebajes químicos nanotecnológicos. Ellos ya reconocieron que necesitan otra y otra y otra porque nunca va a ser suficiente finalmente. Mientras que la gente me llega a impresionar que se está cayendo a pedazos por todos lados. Están habiendo miocarditis, infartos, derrames cerebrales, trombosis, alergia, púrpura. Y de eso no se puede hablar, ¿ah? ¿Por qué, Roberto, no se puede hablar de eso? No, O sea, claro. no quiero que me respondas porque tú sabes cómo es la cosa acá, pero no se puede Claro. hablar de eso tampoco, ¿ah? Tampoco se puede hablar de eso. ¿Mm? Hay gente que está dando sus No testimonios. se puede hablar de eso. No, y lo sacan, ¿ah? Lo sacan de las redes sociales, ¿ah? Inmediatamente. Sí, claro. Y es increíble, han sacado premios Nobel, PhD, No, sí, expertos en exacto. microbiología, en todo. En todo. Gente de realmente de élite intelectual que ha sido galardonada con todos los premios que uno se puede imaginar, gente que ha sido pionera en la investigación. ¿Y por qué? Porque también la prensa, al unísono, paralelamente está lavándole el cerebro a la gente diciendo que cualquier estupidez es ciencia, porque ellos no tienen ni la más mínima formación en ciencia. Dicen, no, lo dijo la ONU, lo OMS, y mienten, más encima ni siquiera citan bien los datos y hacen relaciones entre cosas que no están relacionadas para engañar a la gente. Por ejemplo, el ponerse la cosa, ellos lo relacionan con ser buena gente o ser caritativo con los demás en la sociedad. Eso no tiene correlación estadística, eso es falso, no tiene ninguna relación, porque lo único que hace este brebaje es la suerte de un paracetamol, porque disminuye el curso sintomático o los dolores, por llamarlo de cierta forma, o los padecimientos sintomáticos del famoso bicho, y no tiene nada que ver con cuánto tú puedas contagiar a los demás, no tiene ninguna correlación. Entonces, ¿cuál es el beneficio de los demás entonces? No es que es por ser buena gente, por dar el ejemplo, entonces no vale nada. Es una estupidez. Entonces, bueno, es lo mismo que increíble, decía Trudeau. increíble con lo que... Perdona que te interrumpa ahí, pero lo mismo que decía Trudeau Sí, claro. cuando llamaba a sus a los canadienses que se estaban levantando en esto y decía ellos están levantando estas visiones inaceptables. Exacto. Recordemos que además... Habló de fascismo también, como siempre. Sí, claro, por supuesto. Es que él es el caballo de batalla para que no... Tú hablas de eso para que no te detecten que tú eres el fascista. Sí, ese es el juego que están jugando hace mucho rato. Exactamente. Y hay gente que se compra eso, con toda la evidencia que hay. Pero es impresionante el doble estándar, porque hay que ser muy... Para eso son bien valientes, ¿eh? Para construir estos campos de concentración que estaban haciendo en Australia, que están haciendo. O sea, en Australia ya están. Sí. Y en Canadá el señor Trudeau estaba haciendo exactamente lo mismo. Para apretar a la población así es bien valiente, ¿eh? Para salir frente a las cámaras, pero ahora resulta que anda escondido. Escondido los camioneros. Exactamente. De los camioneros. ¿Eh? Este tipo que usa corbatita y esa camisita, pucha, le tienen miedo a los camioneros, ¿eh? Le tienen pánico a los camioneros. Son los camioneros la reserva moral, la reserva masculina, la reserva de energía. Le tienen pánico a los camioneros. Yo me imagínate, le sale un camionero a enfrentarse a Trudeau, se para frente a frente. No hay por dónde eso. O sea, entiendo que esté escondido. Entiendo que sea tan cobarde y esté escondido. De todas maneras. Eso es entendible. De todas maneras, pues yo me lo imagino haciéndose una manicure, enfrentándose a un camionero de 120 kilos con el bíceps más grande que mi pierna. Claro, y con un Peterbilt que te va a aplastar en cualquier momento. Claro, con botas vaqueras. Botas vaqueras y el tremendo camión. Impresionante. Exactamente. Es impresionante lo que está pasando. Al final, como decía Marco Aurelio, mi querido amigo, las circunstancias no hacen al hombre, sino que revelan lo que siempre fue en secreto. Y eso es lo que estamos viendo en realidad, que es un cobarde, un mentiroso, y que nada hace, nada teme, por algo está escondido. Sí, claro. Sí, bueno, esta es una lección espero que este gran... yo creo que es una gran lección para la gente de darse cuenta quiénes son estos tipos.
Porque exacto. en el pasado... Pero también... Sí, termino con esto. En el pasado, sí, no, por favor. estos grandes totalitarios, sea del sector político que sean, que al final todos comparten lo mismo, porque los extremos siempre se abrazan y se juntan. Pero eran militares, era gente con entrenamiento militar, eran, no sé, gente que invocaba de alguna manera respeto. Pero ahora son unos tecnócratas, como el señor Trudeau, con esa corbatita, con ese, y que a la primera salen arrancando. Con ese pantaloncito apretado que usa, pitillo, su corbatita, su camisita apretada también. Claro, puede usar lo que quiera, pero al lado del camionero se va a ver bastante raro. Eso te lo aseguro. Claro, se va a ver extraña su tenida de gacela que tiende a utilizar. Claro. Por otro lado, lo que yo quería mencionar, que yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, mi querido amigo, ¿te acuerdas de esa máxima que decían, que me parece que le pertenece a Einstein, que decía, no vas a resolver tus problemas de la misma forma o las mismas técnicas que te metiste en el problema, claro, ni tampoco con las formas que ya no te funcionaron? Claro. Y la gente tiene que entender entonces que lo que lleva haciendo la fecha, que es puro, prácticamente igual sirve, pero no puedes solo hacer activismo digital. Parece que los camioneros encontraron una receta que sí funciona, al parecer, que sí hace que parece que se le prendan las alarmas al mal. Y tal vez, no digo que hagamos lo mismo exactamente como si fuese un guión, pero sí es un buen ejemplo para tomar en cuenta de cosas que parece que sí funcionan. Eso está probado. Eso está probado. Y cuando se levanta un pueblo, no, ¿qué vas a decir en contra de él? Que son activistas anti-inoculación, ¿qué vas a decir? Cuando se ha juntado la gente que está inoculada con otros que no están inoculados y todos tienen algo en común. Y todos gritan algo en común. Libertad. Claro. Libertad. Y eso es el regalo más preciado que tenemos como los seres humanos. Entonces, ¿qué vas a hacer frente a eso? Sí. ¿Qué vas a hacer frente a eso? ¿Los vas a tratar de qué? Exacto. ¿Con qué palabrita les vas a salir ahora? Y eso yo creo que lo más importante es el derrumbe. El derrumbe de esta narrativa falsa, hipócrita y de división. Sí. Que está caldeando los ánimos a tal punto que en muchos casos está terminando en violencia. Hemos visto lo que está pasando a todo esto. El norte de Chile es un hervidero, producto de esa misma narrativa. De todas maneras. ¿Viste cómo estaban cobrando peaje? No sé si viste ese video que se hizo viral, donde había un grupo de... Sí, claro que lo vi. Había un grupo de chavistas, no sé cómo llamarlos, pero estaban ahí cobrando peaje, deteniendo el tránsito. Sí, lo vi. Hacen lo que quieren. Lo que quieren. Y ya Chile se ganó una reputación de no tener, de que es un país que no tiene, donde no hay respeto. Entonces ellos ya se pasaron el dato y saben que aquí pueden venir a hacer lo que quieran. Porque saben que la policía no tiene las armas para poder controlar esta situación, no tiene las facultades para poder controlarlo. Entonces estos todos vienen todos dateados. Si tú no entras el primer día a un país a hacer ese tipo de cosas. Tú llegas, normalmente uno llega parece que vienen medio humilde, como sin saber mucho dónde uno está. Pero no llegas el primer día a hacer ese tipo de cosas, ni el segundo día, ni la primera semana. Entonces ahí hay un adoctrinamiento tremendo. Claro, ya ni siquiera es como decían por ahí, que entran por la ventana a tu casa, sino que entran pegando una patada en la puerta y comiéndose todo lo que hay en el refrigerador. Es increíble, porque hoy día yo veía un programa español, que no mencionaré, pero un programa conocido en YouTube, y hablaban de Chile, fíjate, y estaban hablando con una persona de Nicaragua y decían que quieren encontrar increíble lo que está pasando en Chile. Decían, increíble, era un país próspero, ordenado, funcional, les llegó ese estallido antisocial, o mejor dicho, ese golpe de Estado que estamos viviendo las consecuencias con la presidencia actual, y cómo se desmanteló completamente el país. Pareciera ser como que tuviera esquizofrenia en las instituciones, como que cada una hace cualquier cosa, están completamente desmanteladas. Los pobres policías quedaron desarmados y sin ninguna facultad, porque tú sabes que si le suben el tono de voz a un migrante, capaz que lo secan en la cárcel, o por lo menos lo dan de baja, mínimo.
Claro. Prisión preventiva y baja, inmediata, o sea, una humillación inmediata. Y más encima que Piñera, recordar el presidente Piñera, cambió los altos mandos de los carabineros y colocó gente, no puedo decir todos, pero tengo datos documentados que lo pueden encontrar en la página Gran Logia de Chile, que algunos de ellos son miembros de su fundación, llamémoslo así. Entonces, claro, están por dentro y por fuera siendo atacados los pobres carabineros. Realmente es una cosa terrible. Y lo más terrible de todo es que los carabineros son una suerte de glóbulos blancos del país. La policía chilena, que le llamamos carabineros, se llama así la institución. Y es increíble que los glóbulos blancos están inhabilitados. Entonces estos migrantes hacen lo que quieren. Se han habido, oye, peleas con machetes, han matado gente, han acuchillado, han incendiado personas vivas. Oye, han hecho de todo, Carlos. Entonces es una cosa que ya no tiene precedentes y la gente está mirando de afuera a Chile con ojos de terror. Ya no es el país más tranquilo de Latinoamérica, donde venían los americanos. En un tiempo yo estuve trabajando en Santiago en eso, en una institución que traía americanos que querían hacer intercambio, y era el país favorito de los americanos y los europeos para hacer intercambio universitario, y ahora no vienen ni en broma. O sea, es un país peligroso. Imagínate, en un par de años. Totalmente. O sea, le ha funcionado a la perfección el tema, y además lo han acompañado de la censura. Yo recuerdo cuando advertimos de esto con una amiga que tenemos una amiga aquí del canal de República Dominicana, un video que se hizo viral de lo que significa el cuidado que había que tener con traer gente que a veces podía tener otro tipo de una, no sé, por el tema de los machetes nosotros no estamos acostumbrados a eso, por ejemplo. Y ya se veían en República Dominicana muchas amputaciones, lesiones gravísimas. Los videos son horrorosos, horrorosos. Sí. Y advertimos que eso iba a pasar en Chile. En ese tiempo la mayoría de la gente se te tiraba encima y te decía que eras, no sé, pues, xenófobo, y no tenía absolutamente nada que ver con eso. Se trata de que cualquier persona quiere elegir bien quién se va a ir a meter a su casa, ¿cierto? Y por lo menos filtrar. Exacto. Y mientras más se enriquezca culturalmente un país, mejor para el país. Prueba de ello es Estados Unidos, por ejemplo, donde han prosperado razas de distintas partes, y si no es por todo este caldo de cultivo también que se ha armado, no habría mayores problemas. Pero cuando tú traes gente que viene, muchos de ellos vienen a delinquir y vienen con extrañas costumbres que son completamente incompatibles, bueno, se produce lo que se está produciendo hoy en Chile. Exacto. Y te fijaste, querido amigo, que inclusive es tan cierto lo que tú dices. Mientras hablabas, me acordaba de la gran cantidad de reportajes y Twitter que hay de gente extranjera que entró legal a crecer al país o a aportar al país ordenadamente, que vinieron a prosperar porque era un país de oportunidades en Latinoamérica dentro de todo. No sería la gran maravilla, pero estaba bastante bien. Nuestro saludo además para todos ellos, po. Nuestro saludo y las gracias también, porque en el fondo eso requiere valentía. Fueron a ayudar a las protestas y súper enojados porque ellos se sacaron la mugre para poder clasificar en las exigencias que habían previamente, que ahora ya no hay ninguna. Es llegar, venir y ya sabemos cómo funciona esta máquina de importar, lamentablemente, migrantes que inclusive se ha remoreado, y lo han dicho harto personas importantes en Twitter, que algunos de ellos son expresos que fueron liberados por Maduro o algo por el estilo. O sea, son personas que vienen ya con un prontuario policial que ni siquiera se les revisa. Y lo otro que hay que mencionar, porque hay que ser honesto, es que la PDI no está haciendo la pega. ¿Por qué no están haciendo la pega si eso les corresponde a ellos, en el fondo, hacer esas regulaciones de identidad? Yo tengo mi hipótesis, pero no la voy a decir por respeto al programa. Pero miro eso con malos ojos, ¿ah? No me parece normal, ni tampoco un descuido, pobrecito, se le fue. No, porque ellos son profesionales y... Descuido en ningún caso. Es muy simple, son presiones políticas. Si al final los altos cargos y los cargos importantes, obviamente obedecen a presiones políticas. Y de eso hay muchísima información también de gente que ha tratado de hacer la pega y no la ha podido hacer. De la misma PDI, a mí eso me consta. Exactamente. Y que incluso algunos tuvieron problemas en el aeropuerto internacional porque estaban rechazando demasiada gente, porque le preguntaban, bueno, ¿y usted a qué viene? ¿Y cuánto dinero trae? Bueno, rechazado. Y después lo estaban presionando.
de arriba. ¿Y cómo tú estás rechazando tanta gente? Tú tienes un porcentaje muy alto de rechazo. Y esa gente Exacto. tuvo problemas con la institución, gente de la misma institución. Entonces, uno nunca puede meter a todo el mundo en el mismo saco, porque hay gente que también le encanta, como tú sabes decir, agarrar a la policía de investigaciones, o a carabineros, a cualquier rama de las Fuerzas Armadas, o a los jueces, porque esto va para todos. Pero en todas partes hay de todo. Y obviamente hay gente que es más honesta que el promedio y no se presta para esto y termina renunciando o se va. No sé si viste el video. O los también. desvinculan, po. Claro. Entonces son presiones políticas. Sí, así de simple. Lo mismo pasó con el tema de Bachelet en el aeropuerto internacional, cuando llegaban todos estos vuelos, porque llegaban. Exacto. ¿Quién autorizaba esos vuelos? No solamente la PDI, también está el rol de la Dirección General de Aeronáutica, de la DGAC. O sea, hay muchos actores, como les gusta llamar ahora, ¿cierto? Porque parece que este mundo es un teatro, entonces a todos le ponen actores. Y hay que mover una maquinaria muy grande para poder hacer un desplazamiento así de personas y coordinar todo eso. Y eso es lo que estamos viendo en la frontera sur de Estados Unidos, lo que estamos viendo ahora en el norte de Chile, el paseo incesante por Bolivia. Un saludo a toda la gente que nos ve de Bolivia también. Pero de Europa, en España. España igual está en lo mismo. Exacto, el gobierno de Erdogan, cómo está lucrando con todo este tema. Y es un grifo que le inyecta cada cierto tiempo una cantidad de gente a Europa también. Exacto. Cobra por mantener la llave de migrantes cerrada, po. Exacto. Qué buen negocio, ¿eh? Grito de plata, como decía una señora con delantal blanco por ahí. ¿Quién habrá sido? Bueno, no me puedo acordar bien, pero me acuerdo que bailaba bien cumbia. Sí, eso parece, me acuerdo. Claro. Y que decía paso. Cuando le preguntaban cosas complicadas, decía paso. Sí. Paso. Bueno, parece que se cumple, mi querido amigo, la máxima de que lamentablemente es triste lo que pasa, porque aunque sean migrantes y sea gente con prontuario policial y sea, entre comillas, mala, digamos, porque en estricto rigor lo son, pero también en alguna parte son víctimas también, pero no podemos ponernos, no somos una institución de caridad tampoco. Sin embargo, se cumple la máxima que decían por ahí algunas conspiraciones, entre comillas, de que iban a terminar utilizando los delincuentes y a los migrantes delincuentes como armamento para desmantelar economías y destruir países y mantenerlos, de nuevo, estamos hablando de lo que hemos hablado en todos los programas, de mantenerlos asustados, aterrorizados, en modo supervivencia, quebrar sus países, generar inflación, disminuir la inversión, ¿no es cierto? Y mantener a la gente con esta sensación de terror completamente lobotomizada. Más miedo. Idiotizada, porque... Más miedo. Y también quiero mencionar, ya que mencionaste algo muy importante con lo que, y concuerdo 100% contigo, de la PDI y Carabineros. Fíjate que estamos en un mundo, mi querido amigo, tan dado vuelta, que la gente que hace la pega generalmente tiene que irse o la desvinculan. ¿Te acuerdas de esos casos que han habido de gente que en salud, en la primera línea de salud, denunciaron, por ejemplo, que estaban haciéndole daño a las personas con las intubaciones, entre otras cosas más, y esas personas fueron desvinculadas y muchas de ellas maltratadas de distintas formas? Entonces, este mundo parece que está comandado por una persona que tiene la cabeza al revés, no sé quién, o un grupo de personas que están haciendo que las cosas buenas en el fondo sean perseguidas y las cosas malas se dejan pasar y hasta se aplauden como si fuera ¡uy, qué maravilla! Son plurinacionales, multiculturales, y en realidad se están utilizando esas banderas de falsa filantropía para destrozar los países y más encima mantener, no, porque el país es una cosa, pero la gente que constituye ese país, que son los ciudadanos de esfuerzo, gente de bien, sean migrantes que vienen a ayudar al país y a contribuir y a compartir cultura, dentro de otras cosas, y los mismos nacionales tienen a la gente aterrorizada en todas partes del planeta. Entonces, podemos resumir, como bien tú decías, que esto es miedo, y es un mundo que parece ser como un negativo de la foto, que tiene los colores invertidos, donde lo bueno se persigue, se condena, se convierte y se hace una narrativa como si fuese malo,
y lo malo se premia, se aplaude y se amplifica para que el torrente sea insoportable en todo orden de cosas. Había un dicho por ahí, no recuerdo exactamente cómo era, pero decía que iba a llegar un tiempo en que iba a haber que sacar la espada para defender que el pasto era verde. Yo creo que estamos viviendo una cosa, Claro. yo siempre me acuerdo de eso, porque uno se levanta y es una lucha diaria por afirmar cosas tan lógicas a simple vista. Hay otro factor que a mí me De preocupa todas maneras. aún mucho más de todo este proceso de cambiar, ¿cierto? De reemplazar la población nacional de los países, que es lo que estamos viendo, y que es, Sí. si tú desbordas un país con delincuencia, por ejemplo, porque obviamente no estás haciendo ningún esfuerzo porque ese país progrese. Si hicieras un esfuerzo porque el país progrese, harías lo que hemos dicho aquí en el programa hasta el cansancio. Harías un programa de migración ordenada como lo tenía Estados Unidos y lo practicaba hace algún tiempo Canadá o Australia incluso, donde decías, bueno, necesito tantos ingenieros aeronáuticos porque necesito fortalecer mi industria aeronáutica, entonces voy a dar tantos cupos. O necesito tantos obreros que tengan especialidad, no sé, en tal cosa, y así sucesivamente, y médicos y todo, y profesores, etcétera. Bueno, cuando no pasa eso, el país se va a ir por el despeñadero, porque no hay ningún tipo de orden, de lógica, y no se está aplicando ni siquiera la inteligencia para poder gobernar, o sea, es evidente. Y como todo es un tema de cifras, eso no te va a conducir a nada. Y es lo que estamos viendo que está pasando ahora. Lo que a mí me preocupa es que se esté utilizando ese miedo, como decías tú, esa delincuencia, la inseguridad para introducir tecnologías de control en la población. Que llegue un punto esto, problema, reacción, solución. Que llegue un punto que la gente va a estar tan desesperada con la delincuencia, va a tener tanto miedo que va a decir, hagan cualquier cosa con tal de parar esto. Y ahí entramos en los programas de reconocimiento facial por todas partes. Miles y miles de cámaras como hay en China, porque esto ya existe, señoras y señores. Y los auditores de Contracultura muy bien lo saben. Cómo se aplican todas estas tecnologías, que no son otra cosa que para consolidar un gobierno tiránico y totalitario, pero que necesitan una muy buena excusa para poder implantar todo esto. ¿No nos estarán sometiendo acaso, no se han preguntado un experimento para poder introducir el día de mañana todo ese tipo de tecnologías de control con la excusa de que necesitamos orden y seguridad? Y ese es un tema no menor que yo creo que no se está tomando muy en cuenta. Y podría ser un estadio ulterior a todo lo que estamos viviendo ahora. Sí. Sin duda. A mí hoy día, mi querido amigo, quería comentar, aprovechando el espacio, de agradecer a las personas que en Twitter me mandan información porque me sirve mucho. Bueno, tú ya sabes que ya llevo como a la 20ª cuenta de Twitter. ¿Cómo se llama tu cuenta de Twitter ahora? ¿Roby García? Mi cuenta de Twitter ahora se llama Roby García /Ciencias Cognitivas, pero el usuario se llama @RG de Roberto García, RG Psicólogo, @RG Psicólogo. Bueno, ya saben, para que sigan a Roberto ahí en su 15º. ¿Cuántos Twitter te han borrado ya? Yo ya perdí la cuenta, amigo mío, pero debes reconocer, y los amigos auditores, que soy persistente, que me vuelvo a levantar. Sí. De repente me llama, me dice, de nuevo me borraron la cuenta. ¿Sabes qué? Ya me aburrí de esto, y a la semana aparece de nuevo. Claro. Así que me tengo que ir a comprar, porque ya me tienen... Soy perseverante, me tienen detectado el pajarraco, la IP, por ende tengo que comprarme un nuevo chip y hacerlo en otro aparato. Es un show, no es tan fácil como llegar a abrirla, así que implica un esfuerzo. Claro. No. Pero dicho eso, agradecerle a la gente que me ha enviado información. Y dentro de lo que tú me dijiste, mi querido amigo, en un grupito que tenemos por ahí dentro de los amigos que están despiertos en Twitter, me enviaron fotografías de Barrio Alto de Santiago lleno de cámaras que están instalando, pero masivamente, sin preguntarle a nadie, el Barrio Alto, y megáfonos y detectores de no sé qué son, pero son detectores tecnológicos, cámaras súper avanzadas también. Así que lo que tú estás diciendo, mi querido amigo, ya se está instaurando en Chile,
descaradamente. Fíjate que es muy gracioso, quería decir algo porque de repente los amigos no se pesquisan de estos elementos. Ujú. Fíjate que el socialismo, perdón lo majadero, pero quiero decirlo, el socialismo a mí me parece como un matrimonio con un golpeador, porque te dice cosas lindas cuando le conviene, cuando está de luna de miel después de que te maltrata, pero todo el tiempo te trata mal, te insulta, te tiene mal tenido, Claro. mal alimentado. Es increíble porque por un lado dicen, no, si los vamos a salvar a todos, sueldos gratis para todo el mundo, pero mientras tanto te bombardean con migrantes, destruyen la economía, quieren fijar precios más encima, te están llenando de cámaras, te están envenenando por medio hasta de la comida prácticamente del agua. Todos sabemos que Chile es uno de los países que más fluorido tiene en el agua y eso está en la página del Senado, ¿ah? Para que Está no en la pienses página que del es una Senado. invención mía. Claro. Está en la página del Senado y han peleado el proyecto de ley algunas veces, pero lleva ese... ¿Sabes desde cuándo tiene alto monto de flúor el agua en Chile? Desde que fue el Quiotazo, cuando sorprendieron, cuando Piñera era senador y lo pillaron hablando mal de la senadora Matei en ese tiempo. De ese tiempo que estamos Ya, tirándole sacos y sacos de no florida al me agua. extrañaría nada, bueno, o sea, no me extrañaría. Exacto. Claro. Para que sepas que De eso nadie larga habla, ¿ah? data. Y esa vez, Oye, de eso nadie habla na- y los que introdujeron ese tema fueron los mismos nazis, po, weón. Pero y eso no les preocupa, ¿ah? exactamente. Bueno, Otro, sabemos que el fluoride, además de, como dicen ellos, de blanquear los dientes y prevenir las caries, mantiene a la gente pasiva y obediente. Eso está comprobado científicamente. claro, y baja el nivel intelectual a la larga. Baja el nivel intelectual, produce déficit atencional, impide el desarrollo cognitivo y neuronal, y así mismo como también se han comprobado cosas así de algunos elementos presentes en los alimentos, y también en el brebaje que están en algunas partes utilizando para prevenir esta supuesta plaga de Egipto que nos está atacando como planeta, que yo cada día estoy más convencido que, no sé, bueno, prefiero no dar mi opinión, mi querido Diego. Así están las cosas, así están las cosas. ¿Con qué cerramos, amigo mío? Sí, Estamos listos nomás. aquí terminando el podcast, el programa del día de hoy, que creo que ha estado muy interesante. Desde Ucrania, Roberto García nos hemos dado un paseo interesante por algunas de las situaciones que están pasando hoy día en el mundo, este mundo convulsionado. ¿Con qué te gustaría irte? ¿Quieres hacer alguna reflexión? ¿Te gustaría poner algún tema, algo que no te haya preguntado, lo mejor que se me fue a mí? Algo que le quieras comunicar a la gente. Bueno, simplemente que estamos siendo, como habíamos hablado antes, víctimas de esta hipnosis masiva. Recuerda que cuando uno hipnotiza a una persona, yo trabajé años en hipnosis, lo que tú tienes que hacer es las expectativas y con el foco de atención de la persona y mantenerla tensa y estresada en cierta medida para que obedezca los comandos de duerme, etcétera, etcétera. Por ende, no podemos dejar que el miedo nos mantenga sometidos. Es normal tener miedo, nadie tiene que sentirse avergonzado de eso. Es más, tenemos estructuras adaptativas para la supervivencia que dependen, por supuesto, de que podamos sentir un nivel de miedo para prevenir. Pero cuando el miedo es el protagonista de tu vida y está en el centro, eres absolutamente susceptible a que te manipulen como quieran estos medios de hipnosis colectiva. Inclusive ese es el motivo por el cual yo hipotetizo que hay una psicosis colectiva gravísima en el planeta, en especial en Chile. ¿Sabías tú que las tasas de suicidio están por los cielos en Chile más que en todos los demás países? La depresión también, como siempre, pero mucho peor. Y esto tiene que ver con que la gente tiene que apagar el televisor, tiene que cambiar sus gurús, tiene que cambiar las fuentes de información y sus hábitos de consumo, así como uno tiene que comer saludable la comida, el alimento, también el cerebro consume alimento informacional y si es de mala calidad, si es chatarra, la persona va a terminar enferma. En este momento no vamos a salir de esto si nos enfermamos, tenemos que mantenernos lo más prístino que nos podamos permitir en términos psicológicos y eso implica ser más sabios a la hora de elegir qué hacer, a quién darle atención, a quién no, y estudiar de estos temas. Tenemos algunos
programitas ya con mi querido amigo Carlos acá, referente de cómo enfrentar estas situaciones y cómo detectar, porque uno no puede pelear contra lo que no puede detectar, y para poder detectarte uno tiene que comprender cómo funciona esta, esta ingeniería social, esta manipulación de masas. Eso implica un mínimo esfuerzo de buscar en Google y tratar de estudiar un poquitito de esto. Simplemente eso, y decirle a los amigos que no pierdan la esperanza, no pierdan la fe. Dios siempre está con nosotros, y a pesar de que las bombas y el mal haga más ruido, por algo aquí con Carlos estamos los dos haciendo este programa con todo el cariño del mundo, porque queremos demostrarles que uno puede hacer cosas desinteresadamente, simplemente por cariño a la humanidad, y que hay muchas personas como nosotros que son así. A pesar de que hacemos menos ruido que una bomba, eh, hay esperanza, hay gente buena, no todo está negro, y es bueno que uno sepa eso para que uno no ponga su foco de atención solo en lo malo, que genera más miedo. Hay esperanza, pero también esa esperanza viene como consecuencia de levantarse, ser responsable, envalentonarse, y tal vez ver a los camioneros, como dijimos antes, como un buen ejemplo a seguir. Exactamente, exactamente. Bueno, hoy día yo hacía esa reflexión también en el programa anterior, que es bueno también desconectarse un poco de esto, porque hay que tratar de mantener un equilibrio y no estar bombardeado todo el tiempo con información que es bastante tóxica por lo demás. Pero eso no significa quedarse desinformado, pero también creo que es bueno poder darse tiempo para uno, para los proyectos personales que uno tiene, aparte de las cosas que, a lo mejor las cosas que nos hacen feliz, las cosas que nos gustan, que nos apasionan. Porque con ese tipo de cosas la gente realmente es feliz, se siente bien y contagia energía positiva al resto de las personas. Le pone cariño a su trabajo, etcétera. Todo ese tipo de cosas creo que son muy importantes. Ahora más que nunca, cuando justamente todo este escenario hace que no haya ningún tipo de esperanza en el futuro. Hay mucha gente que siente que incluso las cosas buenas o las noticias buenas que hay, a lo mejor son también un producto de una manipulación, ¿no? Y están pasando cosas buenas. No hay que ser tan negativo. Están habiendo muchos logros, pero evidentemente estamos en medio de un conflicto, y por supuesto que las cosas se van a poner complicadas y ya están complicadas. ¿Qué tan más complicadas? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que no podemos detenernos así simplemente con nuestra vida, con nuestra rutina diaria, con las cosas que nos gustan, porque a algunos se les ocurrió que fuera así. Porque si hacemos eso y caemos en eso, yo creo que ahí sí que no va a haber ningún tipo de esperanza, y ahí ya no sé si el término correcto ya a esas alturas será psicosis colectiva o ya pasará una esquizofrenia colectiva, no lo sé. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que eso es muy importante y creo que hace muy bien seguir con nuestros proyectos. Tratar de buscar, a lo mejor, si vas a construir donde pensabas construir y no es seguro, bueno, busca otro lugar. Pero tratar de acomodarse a las circunstancias, eso siempre ha hecho la humanidad. Siempre se ha acomodado a las circunstancias más complejas, y finalmente somos seres de costumbre. Nos podemos acostumbrar, nos podemos adaptar. Y creo que eso es clave también, que tenemos que vivir ese proceso de adaptación ahora a estos tiempos, donde ya no es lo mismo de antes. Hay muchas cosas que vamos a ser privados de muchas cosas, estamos siendo privados de muchas cosas. Y si le seguimos teniendo amor a esas cosas del pasado a veces, vamos a ser víctimas y presas de nuestros controladores. Y creo que eso es lo que hay que abandonar de a poco y ser más independientes. Se está formando muchas, no comunidades, pero muchas alternativas de economías independientes en diferentes partes del mundo. Y eso es una respuesta directa a la Agenda 2030 y al tema del control, no solamente de todo el control geopolítico de la población, sino que también es una respuesta directa al tema alimentario también, que no es menor, que se está dando, y hay mucha gente que está teniendo conciencia de todo eso. Entonces es importante que, creo yo, por lo menos es algo que yo estoy practicando.
y tratando de seguir con la vida igualmente. lo más normal posible, pero obviamente ya cambiando los esquemas y adaptándonos, ¿cierto? 100%. Yo estoy en lo mismo que tú sabes, amigos, somos amigos tanto tiempo, ya tú sabes cómo yo vivo. Y yo creo que no podría estar más de acuerdo contigo. Uno tiene dos oportunidades en la vida: ocupar los problemas como sofá o como trampolín. Yo prefiero ocuparlos como trampolín porque los problemas siempre guardan oportunidades de reinvención. Exacto. Y la pirámide de Maslow, inclusive, que tiene las cosas que son los hitos más importantes más abajo, los más básicos hasta los más importantes arriba. El último de la pirámide de Maslow dice que la reinvención personal es la máxima felicidad, que independiente del clima, uno sepa reinventarse y no renunciar a la plasticidad. Es decir, ya, a lo mejor yo no puedo hacer todas estas cosas. Como dice Facundo Cabral, no estás deprimido, estás distraído. La vida no te está quitando cosas, sino que te está liberando de cosas que te tenían anclado a ser una potencial víctima de estos psicópatas. Así que te estás liberando de cosas en realidad. No te asustes. El cambio da un poquito de miedo, pero guarda muchas oportunidades si eres sabio para mirar. Bueno, y qué mejor ejemplo que lo que está pasando en Canadá con todo este movimiento, donde la gente, y creo que esto es lo más valorable, ha dejado de lado cosas ideológicas, cosas médicas incluso, porque se ha juntado gente de diferentes condiciones con un solo grito en común, que es la libertad. Y eso, como decíamos Sí. antes, no lo puede parar nadie, y es una oportunidad también para darnos cuenta del sistema en que estamos viviendo, que es una ilusión, es una completa ilusión, es una completa maquinación. Algunos se darán cuenta, otros no, algunos tendrán su tiempo. Creo que a todos nos ha pasado eso, y también hay que reconocer, como dijimos en un programa anterior, que uno también ha sido engañado. Y hay que reconocer a veces que uno ha Sí. sido engañado y tener la humildad suficiente para decir, bueno, me metieron el golpe, pero ahora voy a tratar de estar un poco más alerta. De eso se trata también este programa, y se trata también el podcast de Contracultura. Yo quiero agradecerte, Roberto, por haber participado hoy día, como siempre, amigo mío. Un gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, vamos a hacer otro programa, estoy seguro, muy luego, porque la gente siempre lo pide, Roberto. Así que muchísimas gracias por participar hoy día aquí en el podcast de Contracultura. Muchas gracias a ti, amigo mío, que Dios nos siga bendiciendo como siempre lo ha hecho. Y nada, mantengan la fe y la fuerza nomás, amigos míos. Cariños. Bueno, ha sido un programa interesante. Si te gustó este contenido, te gustó este canal, si es primera vez que estás acá, comparte este video, no lo dudes. Haz que esta información llegue y atraviese los cercos de hoy y llegue a más personas. Y si nos quieres apoyar y consideras que este trabajo es valorable, bueno, así, siempre abajo en la descripción de los videos también, y en el primer comentario fijado, vas a encontrar todos los enlaces para poder hacerlo. Infinitamente agradecido. Esto ha sido el podcast de Contracultura. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y hasta pronto.